Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. La lección de hoy es para estudiar y meditar. El texto para memorizar dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo capítulo 51, versículo 10. Ellen White hace una declaración muy importante en su libro El discurso maestro de Jesucristo, página 97. Ella dice que el perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación. No es solo el perdón por el pecado, es también una redención del pecado. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. Con esta cita en mente, vamos a las preguntas para dialogar. La primera pregunta dice: ¿cómo podemos encontrar el equilibrio entre reconocer nuestra pecaminosidad inherente y nuestra necesidad de perdón, y al mismo tiempo vivir como hijos e hijas perdonados del Rey del Universo? Lo primero que hay que hacer es reconocer que somos pecadores por naturaleza, pero esto no significa que el pecado debe enseñorearse de nosotros. Reconocer nuestra pecaminosidad nata es comprender que no somos justos y que necesitamos un intermediario para llegar a serlo. Reconocer nuestra pecaminosidad nata es comprender que no valgo nada y que el único valor que puedo llegar a tener, sobre todo valor, es por la justicia de Cristo en mi favor. Reconocer nuestra pecaminosidad nata es reconocer mi debilidad, reconocer nuestra debilidad y nuestra necesidad de ser limpio. Es reconocer que nada soy sin Él. Por otro lado, reconocer la necesidad de perdón es ser consciente del pecado que hemos cometido, el pecado que nos acusa cada día, el pecado que nos ensucia y que nos ha llevado a alejarnos de Dios, siendo que nuestra vida está sedienta y necesitada del perdón y de la renovación espiritual por medio de la sangre de Cristo Jesús. Cuando buscamos ese perdón divino, esa gracia divina, esa misericordia con todo nuestro ser y con sincero corazón, entonces gozamos de la compañía del Señor y vivimos como los hijos renovados, reedificados y transformados del Rey del Universo. Esta es la bendición más grande que podemos obtener. La segunda pregunta dice: ¿por qué todo pecado en última instancia es pecado contra Dios? ¿Qué significa pecar contra Dios? Como el pecado es transgredir la ley de amor de Dios, pecar se convierte en un ataque directo a la ley y por tanto a Dios. El pecado es rebeldía contra el Señor. Además, cuando el hombre peca, se hace a sí mismo pertenencia de Satanás. Según 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, que dice: el que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Siendo esto así, entonces, mis queridos amigos, cuando pecamos nos hacemos adversario del Señor, porque debemos entender que el diablo es el adversario de Dios. Y si al pecar el hombre es pertenencia del diablo, entonces el hombre pecador llega a ser adversario de Dios. Pecar contra Dios es transgredir su ley, es ser adversario de Dios y estar en rebeldía contra Él. La tercera pregunta dice: ¿qué podemos decirle a alguien que no es creyente, que lucha con el sufrimiento de personas inocentes, como Urías o el hijo recién nacido de David y Betsabé? ¿Cómo explicamos el amor y la justicia de Dios en esa situación? El enfoque del gran conflicto, ¿en qué medida ofrece una perspectiva útil? Por más grande que haya sido el pecado, por más grande que haya sido tu pecado, cuando el perdón es genuino y la entrega es real, no puede haber un corazón que no recibe el perdón. No puede existir una vida que no sea transformada.
Dios vino a este mundo a tomar nuestro lugar, peleó nuestra batalla para que todos hoy podamos tener acceso a su gracia y misericordia. Podemos recibir el perdón gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. No cargues con esos sufrimientos pasados. Renueva tu vida buscando la gracia de Cristo Jesús. Es por esto que Dios amó tanto al mundo que cuando el mundo cayó en pecado, no lo dejó todo por perdido y fracasado, sino que envió a su único Hijo a tomar nuestro lugar para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. La pregunta número 4 dice: ¿por qué la Biblia dedicaría 2 capítulos completos a la sórdida historia de David y Betsabé? ¿Para qué sirve contar esta historia? En primer lugar, para recordar que el pecado está al acecho y que debemos depender siempre del Señor. No importa qué tipo de persona seas, tú puedes ser el mejor, tú puedes ser la persona más consagrada, pero el pecado está al acecho. Si no dependemos del Señor, si dependemos de nuestras propias fuerzas, podemos llegar a caer. En segundo lugar, para que podamos tomar el ejemplo del Rey, arrepentirnos de nuestros pecados de todo corazón, apartarnos de ellos y dejar que el Señor obre un cambio en nuestras vidas. En tercer lugar, para que ya renovados podamos decirles a otros que Dios puede perdonar sus pecados si se arrepienten, si abandonan el pecado y si dejan que Él entre a sus vidas. La última pregunta de hoy dice: reflexiona en la idea de que el pecado nos separa de Dios, como se expresa en Salmos capítulo 51, versículo 11 y 12. En tu experiencia, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo le explicarías a alguien cómo es esta separación y por qué es tan incómoda? ¿Por qué la promesa de gracia es el único remedio? En primer lugar, cuando pecamos, abandonamos la presencia del Señor y su protección. En segundo lugar, sentimos que hemos fracasado, que no merecemos que Dios se nos acerque. Sentimos mucha vergüenza, sentimos que estamos tan sucios que llegamos a pensar que Dios no escuchará nuestras oraciones y que de ninguna manera nos escuchará. Es más, hasta llegamos a pensar que no podemos ni merecemos arrodillarnos ante su presencia. En tercer lugar, la separación que hay es a razón de que Dios, su presencia, no tolera el pecado. Cuando pecamos, decidimos por nuestra propia fuerza y por nuestra propia cuenta abandonarle y depender de nosotros. Cuando esto hacemos, su presencia con nosotros y su mano que cubre nuestras vidas de los ataques de Satanás ya no está a nuestra disposición, ya no está en nosotros, porque le hemos abandonado nosotros. Para volver a disfrutar de su plenitud, para volver a tener esta relación de padre a hijo que llevábamos con Él, necesitamos volver a Él, apelar a su gracia, a su amor, a su sacrificio, a su presencia. Solo Dios puede restaurar nuestras vidas y llenarnos de aquel gozo que perdimos por culpa del pecado. No es cierto que Dios no te va a escuchar por más pecador que tú seas. Recuerda esto, que cuando más pecador te sientas es cuando más tú necesitas del Señor y Él está dispuesto a recibirte otra vez en sus brazos. Solo su gracia es la que renovará tu ser y hará en ti una nueva criatura con un nuevo corazón. Solo su gracia restaurará los lazos rotos en esta relación. Amigos queridos, eso es todo por este día. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Salmo capítulo 62, versículo 1. Sea el Dios Todopoderoso siempre en tu vida, hogar y familia, trayendo paz y bendiciones. Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Estuvo con ustedes el pastor Javier Zorrilla. No olvides compartir y suscribirte para más contenido.